En el programa hablamos hoy de lucha contra la pobreza. Este próximo sábado, 17 de octubre, se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la que se llama Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social acaba de hacer público un informe que, entre otros datos muy duros, recoge que el 42,3% de la población andaluza está, por causa de pobreza, en riesgo de exclusión. Belén Torres, directora del programa Solidarios de Canal Sur Televisión. Buenos días. Buenos días, pues lo acabas tú de decir, Carlos. El informe que se presentó ayer no deja, desde luego, lugar a ninguna duda. La pobreza ha aumentado respecto al mismo informe que se presentó el año pasado por estas fechas, con lo cual la situación en España no ha mejorado para casi un 30% a nivel nacional, unos datos que en Andalucía llegan al 42%. Estamos hablando de que en Andalucía 3,5 millones de personas se encuentran en los círculos de la pobreza. ¿Y qué implica estar en un círculo de la pobreza? Estamos hablando de que tienen problemas para vivir, tienen problemas de alimentación, tienen problemas, lo que se conoce como pobreza energética, para pagar la luz o para pagar el agua a final de mes. Estamos hablando de que 3,5 millones de andaluces se encuentran ahora mismo en ese círculo. También el informe deja entrever algunas cosas. Ya no podemos hablar de un rostro único de la pobreza, no podemos hablar de un barrio o de otro barrio, ni de una etnia o de hablar de los migrantes. La pobreza ya afecta a todos los estratos sociales de nuestra sociedad. Pero estos datos son mucho más duros cuando hablamos de la infancia. Estamos hablando de que el 51,1% de los menores están ahora mismo en esas redes que hemos hablado un poquito de pobreza. Con estos datos, España es de los países de la Unión Europea con mayor desigualdad. Si habláramos por comunidades autónomas, Andalucía se encuentra en el tercer puesto, superada solamente en estos niveles de pobreza por Ceuta y por Murcia. Y sin embargo, ¿qué es lo que nos están diciendo las ONG y qué es lo que también nos dice la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social? Que es necesario y de manera urgente que haya un pacto entre todas las fuerzas políticas para dar respuesta a la situación en la que se encuentran muchos de los ciudadanos de nuestro país. Es curioso que al mismo tiempo que hemos conocido este informe, también hoy ha salido un nuevo informe, hecho por una agencia europea, en la que se nos dice, para que un poco entendamos, que el 1% de la población mundial tiene el patrimonio y el dinero líquido, para entendernos, más que el 99% restante. Con lo cual, con estos datos, lo único que ha quedado claro es que desde el 2008, que empezó la crisis, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Belén, muchísimas gracias por esta puesta en situación, con ese dato que por sí solo ya tiene lo suyo, el 1% de la población más rica. Hola, Juan Reyes, secretario de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Buenos días. Muy buenos días. Ya ese dato en sí tiene lo suyo, ¿no? Oh, es muy significativo, sí. Bueno, ¿hay margen de error en el informe presentado por su organización? Es decir, ¿cómo se hace ese informe? No lo creo, porque se hacen con las técnicas estadísticas que se utilizan en la Unión Europea. Por tanto, son indicadores que son estándar y que de alguna manera homogenizan los datos de pobreza de toda Europa. Sucintamente, ¿a qué estamos llamando situación de pobreza y riesgo de exclusión? Bueno, es que la situación del pobre ha cambiado con respecto al siglo XIX, obviamente, ¿no? Antes se decía que será pobre si no tiene las necesidades básicas alimentarias cubiertas, ¿no? Hoy el concepto de pobreza es más amplia y la pobreza hoy se entiende, pues, toda persona que de alguna manera le faltan los suficientes bienes para tener una vida digna, ¿no? Ese es el concepto de pobreza. ¿Está cifrado en algún horizonte cuantitativo, alguna cantidad? Que sí, se cifra cuando sobre el 66% de la renta media de un país. El 66% de la renta media. Cuando se está por debajo de ese umbral se dice que se está en riesgo de pobreza y exclusión social. Bueno, dice el señor Reyes que ha cambiado la pobreza y la exclusión desde el siglo XIX, no solo desde el siglo XIX. Soledad Ruiz Seguín, buenos días. Buenos días. Bienvenida, secretaria de Política Social e Igualdad de UGT Andalucía. También desde hace menos tiempo ha cambiado la pobreza. Ya nos ha contado Belén que ahora, ya el otro día lo decía el informe de Cáritas, no sé si lo vieron, sí, que hay más de la mitad de las personas atendidas son personas de familias en las que al menos una persona trabaja y además que viven en un 62% de los casos en barrios sin ningún problema, en barrios que funcionan, que tienen sus servicios activos y que están bien, que tienen buenas condiciones. Sí, efectivamente estábamos hablando de colectivos que eran más vulnerables a la pobreza y de pronto nos hemos visto, y también causado por la crisis, que estamos hablando de trabajadores pobres, trabajadores que se han visto en una situación donde la reforma laboral le ha dejado prácticamente sin condiciones
con derechos de protección social, donde se ha reducido el desempleo, donde se han agotado el desempleo finalmente y donde los salarios se han reducido drásticamente. Los contratos siguen siendo pues muy precarios. Las cifras que pone sobre la mesa la red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social: 42,3% de la población andaluza en situación de pobreza y por ella en riesgo de exclusión, frente a un 29,2% de la población general en España. Son 13,1 puntos por ciento más en Andalucía que en España. ¿Son datos que se corresponden con lo que ustedes visualizan desde el sindicato en su trabajo diario? Totalmente. Ha habido una destrucción de empleo desde 2007 hasta ahora de más de 400.000 empleos. Empleo en que hemos basado una economía en la construcción residencial y en el turismo, y es absolutamente pinchada la burbuja inmobiliaria, pues toda esa gente está en el desempleo y a estas alturas ya ha agotado el desempleo. Por tanto, estamos hablando de casi 300 hogares que no tienen ningún ingreso. Estamos hablando en estos momentos de esta situación en la que se produce aquí en Andalucía y por tanto de personas que ya no están en riesgo, que son pobres. Ajá. Fernando Rodríguez es el responsable del Educo Andalucía, de la ONG Educo Andalucía. Bienvenido, señor Rodríguez. Fernando. Muchas gracias. Gracias por estar en Canal Sur Televisión. La parte quizá más preocupante de todo esto, si el informe habla de 3.554.000 personas en Andalucía en esta situación, nos dice el señor Reyes, la parte que más nos puede doler, preocupar, desconcertar, alertar, es la que se refiere a los pequeños y a las pequeñas, a los niños, a la infancia. Exactamente. La infancia es el colectivo social que más gravemente ha sido castigado desde que empezó la crisis, y nosotros como ONG que defiende los derechos de la infancia y otras ONG de infancia llevamos años intentando visibilizar este grave problema, ¿no? En un principio parece que no se aceptaba, parece que hemos roto ese obstáculo, ¿no? de no querer ver ese problema, pero mientras antes lo aceptemos y antes le intentamos poner soluciones, mejor sociedad seremos, ¿no? Y aparte, mejor vida le propondremos a estos niños, ¿no? El sábado será 17 de octubre y se celebrará, lo hemos dicho, insistamos en ello, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En torno a tan importante señalamiento de fecha, estamos no más que en una pincelada de televisión y no tenemos tiempo para mucho, pero sí queremos alguna cuestión fundamental. A los tres, Soledad, Juan, Fernando, les pregunto, hablar de la pobreza es hablar de demandas a la administración contra ella. Básicamente, ¿cuáles? ¿Qué demandas fundamentales se hacen hoy? ¿Qué hace falta contra la pobreza, Juan? Hombre, se pueden hacer muchas cosas. Yo, en principio, diría que se debe poner más énfasis en una buena redistribución de la riqueza, que eso está fallando en esta economía de mercado. Ha fallado claramente lo que es la ley laboral nueva, ha creado nuevos pobres. El 14% de personas que hoy trabajan y tienen un contrato laboral en Andalucía no llegan a fin de mes. Eso es algo lamentable. Y en fin, pues le pedimos que fundamentalmente al Parlamento, cuando les metan mano los presupuestos, pues que metan un 5% adicional para hacer un plan de choque importante para intentar erradicar la pobreza o al menos mejorar las cifras de pobreza que actualmente tenemos, ¿no? Muchas veces con invitados, Soledad, hemos tenido ocasión de hacer aquella construcción conocida de que la pobreza no es un mal natural sobre la tierra como la sequía, sino que es consecuencia de la decisión de unos cuantos. ¿Qué medidas, qué demanda urgente se hace a administraciones contra la pobreza en la actualidad? Bueno, la situación es que estamos hablando que esto es una cuestión de responsabilidad pública, de los poderes públicos, no de las ONG. Las ONG palian los déficits de los públicos. Me he querido saltar esa reflexión diciendo demandas a la administración para no... Efectivamente, ¿qué estamos planteando? Que hay que... en primer lugar, cumplir con el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 23, que demanda que se tiene que poner en marcha una renta básica para las personas que lo están pasando mal. Y eso debe de incluir un plan de inclusión, es decir, que debe tener puesto en ese plan una serie de medidas que plantee reinsertar en el mercado de trabajo a todas esas personas. Por tanto, estamos hablando de formación y de cualificación, así lo dice la Unión Europea. Y aquí, de momento, no hay nada de esto en los presupuestos. Quizá lo más perentorio, Fernando, sería un pacto político con mayúscula
cuanto menos contra la pobreza infantil, ¿no? Existe, de hecho, el Pacto Andaluz por la Infancia, que se firmó en el 2010 por las 4 fuerzas políticas representativas, pero desde las ONG de infancia pedimos que se reavive ese pacto, ¿no? La Junta hizo el anuncio de darle más fuerza en el 2015 y estamos esperando que ese pacto incluya pues un programa estratégico en el que se pueda hacer seguimiento, evaluación y análisis de impacto de esas políticas de infancia, porque muchas veces hemos visto que no dan resultados, ¿no? Que se reavive ese pacto quiere decir, Soledad, Juan, que se le dé más dinero al pacto. Efectivamente. Más gasto público. Que las buenas voluntades se traduzcan en partidas presupuestarias. Que saben ustedes que hay que cumplir el objetivo de déficit, Soledad. Hay que cumplirlo, pero también la redistribución de dónde va el dinero no es incompatible hacer una reducción de los impuestos y tratando de subir el gasto. De manera que esta cuestión, la redistribución, es lo más importante. Si queremos más gasto donde más se necesita, desde luego no cuadra con las cifras de menos impuestos. Si los gobiernos de los países poderosos del mundo, entre ellos España, quisieran, ¿erradicarían la pobreza del planeta? Sí. Sí. Yo lo creo. Totalmente. Yo lo creo. Yo creo que es una cuestión que se puede existe solucionar entre renta gobierno mundial para satisfacer a todo el mundo. Entre gobierno y sociedad civil, ahí estamos todos. En el caso de la pobreza infantil estamos la administración, pero también tenemos que trabajar las entidades que trabajamos más también en el terreno, ¿no? Qué fuerte que se pueda responder sí y se haga silencio, ¿eh? Qué fuerte. Hemos visto muchos datos, unos de la Plataforma contra la Pobreza en Euskadi, por cierto, que señalan que en España hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión, que España es el segundo país de la Unión Europea, dicen en Euskadi, en términos de pobreza infantil, y señalan algo por lo que os pregunto esta mañana. Dicen allí, dice la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión, que España tiene esos datos de pobreza mientras el número de personas millonarias aumentó un 13% entre 2012 y 2013. ¿La desigualdad es la gran muralla? ¿Están en relación los datos, número de millonarios, con extensión de la pobreza o no? Sí, pregunto. Sí, totalmente. Nosotros hemos visto el proceso, ¿no?, inverso hemos sido siempre una ONG de cooperación internacional, hemos visto ese problema de distribución de la riqueza en otros países y ahora vemos cómo esa desigualdad se reproduce aquí, ¿no?, a nivel doméstico, ¿no?, aquí en Andalucía o a nivel estatal, ¿no? Soledad. Los datos son muy claros, datos oficiales. Se dice que en los próximos 5 años va a subir un 49% las personas que van a tener un patrimonio de 1 millón de euros. Por tanto, algo se está haciendo no mal, muy mal, porque no hay redistribución de esa riqueza, solo se está concentrando en un tanto por ciento de personas y se está a coste de bajar el bienestar de las otras en que se le ha reducido sus prestaciones. ¿El mecanismo cuál sería? ¿Ajuste fiscal? Es decir, que quienes tienen semejantes cantidades de reforma fiscal. Una reforma fiscal es absolutamente necesaria, pero en este momento debe ir en compañía de un plan de empleo, en compañía de políticas activas de empleo, de esa formación permanente que nos quitan a todos y a todas de la nómina, la parte de formación, y hace 4 años que no se da formación, no sabemos dónde está el dinero, pero formación permanente no hay. Los gobiernos al uso, por ejemplo el alemán, por ejemplo el español, otros gobiernos, digo el alemán porque hay participación en él de fuerza conservadora y de fuerza socialdemócrata, dicen que contra la pobreza la mejor medicina es una buena política económica y que una buena política económica pasa por la dinamización económica y que esto pasa por una reducción del tamaño presencial del Estado, de lo público, en la realidad económica de la sociedad a la que sirve y que esa reducción significa gastar menos dinero público. Sí, pero sí. No estoy de acuerdo con eso, porque los países nórdicos hacen todo lo contrario y tienen un sector público muy fuerte y al final y es un agente económico importante que sirve de redistribución de la riqueza. El gran problema que tenemos en nuestra economía es que producimos bienes y servicios, pero no se redistribuye bien. Por ejemplo, hay un dato en España, actualmente el 10% de las personas más ricas de nuestro país acumula el 40% de la riqueza. Un 1%... ¿Cómo es? ¿10%? El 10% de los más ricos acumulan el 40% de la riqueza. El 1% más rico el 15%. Y el resto, es decir, un 89% de la población se tiene que conformar con el 45% restante. O sea, aquí está fallando algo en la política macroeconómica.
Parece difícil negarlo, vía impuestos, vía inversión del Estado. Porque aquí uno de los grandes problemas que obviamente el tema de los impuestos tienen que cambiar, pero también no debe desaparecer el estado de bienestar. Y eso es lo que está ocurriendo últimamente, que España se está quedando sin estado de bienestar. Juan Reyes, Soledad Ruiz, Fernando Rodríguez, era una pincelada de televisión, para lo que tenemos tiempo, contra la pobreza, que no es un mal natural como la sequía, lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Es la decisión, es consecuencia de la decisión de algunos. Los datos dejan poco espacio para objeción. Gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Nada, Muchas gracias a encantado. vosotros. Muchísimas gracias. Es un placer hablar con ustedes. Buenos días.